En Uruguay, más de 24.000 extranjeros esperan que el Estado les responda si los acepta o no como refugiados. El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que el año pasado terminó con 24.200 solicitudes de refugio acumuladas, o sea, peticiones a las que todavía no se les dio trámite. La mayoría de los extranjeros en este proceso son cubanos y, según las autoridades, gran parte de ellos no cumple los requisitos para ser considerados refugiados. Mientras tanto, en Cuba, las razones políticas y económicas que provocan este éxodo se mantienen e incluso se agudizan. El domingo pasado, la isla vivió la mayor protesta social desde las movilizaciones de 2021. Miles de personas se manifestaron en distintos puntos del país para reclamar por los permanentes cortes de luz y la falta de alimentos. ¿Cómo vive la comunidad cubana uruguaya estos sucesos, los de acá y los de allá? ¿Cómo encara las dificultades que implica dejar el país propio e integrarse a otro? ¿Es Uruguay un país de puertas abiertas, como se suele considerar? Bueno, para ahondar en estos asuntos es que estamos recibiendo esta mañana a Jorge Valdés, fundador y secretario general de la ONG Cubanos Libres en Uruguay. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Jorge, tú tenés 29 años de edad, ¿verdad? Llegaste a Uruguay hace casi 5, en 2019. Y actualmente sí, tú tenés tu estatus de refugiado, pero contanos tu historia, a ver, ¿cómo era tu vida en Cuba? ¿Qué hacías allí? Sí, así es, tengo el estatus de refugiado y bueno, de los pocos cubanos que hemos logrado alcanzarlo acá en Uruguay, y bueno, es uno de los temas que nos trae acá. Mira, yo en Cuba era un ciudadano común, un estudiante universitario, un tanto inquieto, siempre, incluso durante el proceso y trayendo la colación por el tema de hoy de mi solicitud de refugio, me preguntaban si yo estaba afiliado a alguna organización política o algún movimiento en Cuba. Yo les explicaba que en Cuba no hay organización política más que el único partido que impera hace 65 años, entonces no, que me consideraba más bien o me percibía más bien como un activista social, un crítico de mi realidad, que hacía desde la misma lo que podía por modificar todo lo que ¿Cómo no estaba hacías esa militancia allá en la isla? Y muy solapado, a escondidas, a espaldas del régimen, porque bueno, siempre fui consciente por la familia donde nací, de las consecuencias que se pagan por ir en contra o formar parte de esa disidencia dentro de la isla. ¿Y cómo surgió la decisión de venirte a vivir a Uruguay concretamente? ¿Qué te motivó? Y realmente no fue una decisión que tomé yo mismo personalmente, sino que las circunstancias y el Estado cubano me obligó a ello. ¿Estabas de viaje? Sí, ¿Estabas en Panamá? Estaba en Panamá precisamente, unos tantos veces que iba allá por razones de turismo, tenía un visado de turismo que yo privilegiadamente pude acceder, casi ningún cubano puede por los costes y todo lo que implica tramitar desde la isla cualquier tipo de visado. Y ya yo venía ya con una seguidilla, digamos, de eventos y acosos por parte de la seguridad de Estado, para que se entienda, cada universidad en Cuba y sobre todo más las universidades de Derecho y Medicina, que era mi caso, tienen asignado un personal, una persona del Departamento de Estado, de la Seguridad del Estado, que atiende de cierta forma, digamos, que todo esté controlado, que no haya discrepancia, que ningún estudiante inicie de alguna forma una revuelta o genere algún estado de opinión. Y era lo que hacía yo constantemente con mis alumnos, con mis compañeros de clase, porque veía muchas injusticias que se vivían y puntualmente algunos eventos que fueron pasando en el 2019, como fue la eventualidad que sufrió La Habana de un tornado que de la noche a la mañana abatió la ciudad y arrancó en 2 municipios casas, tejados, techos, y dejó familias sin agua, sin agua tan siquiera en la calle para tomar, niños despavoridos, y el régimen cubano prohibió la ayuda del pueblo cubano al propio pueblo, o sea, directamente lo negaron, era ilegal y eras apresado, requerido, una cosa que yo no entendía en mi cabeza en aquel momento con 24, 25 años, ni mi hermano, y nosotros, bueno, tuvimos la iniciativa por fuera de la Facultad de Medicina y el liceo, para llevarlo al lenguaje nacional que estudiaba mi hermano en aquel momento, reunir compañeros y bueno, aquello se nos fue un poco de las manos positivamente hablando y se reunieron 2 buses completamente de donativos, médicos, estudiantes que fuimos a dar una mano. Eso molestó muchísimo en la universidad y en el Partido Comunista de la zona específicamente donde fuimos a entregar esa ayuda. Fui requerido, me retuvieron en el partido, me pidieron la cédula cubana, que se llama carnet de identidad. Luego hubo otra eventualidad, que fueron unas protestas que
que llevaron los estudiantes extranjeros que estudian en las facultades de La Habana, específicamente en la facultad donde yo estudiaba, que eran amigos de años de mi carrera. Ellos fueron reprimidos, la policía represiva cubana, incluso la especializada, se conoce como boinas negras en Cuba, son militares que están altamente calificados para reprimir y antimotines, por ejemplo. O sea, no tenía caso que usaran ese tipo de fuerza represiva contra estudiantes que estaban protestando pacíficamente por un tema de estipendios y más que nada que estaba vinculado a su país de origen. Pero Cuba no podía permitir esto, porque nosotros los cubanos del otro lado estábamos viendo que hay derecho, los estudiantes tienen una cultura de protesta cívica que el estudiante cubano ni soñaba tener. Entonces ellos fueron reprimidos, muchos deportados, incluso hubo rastrillo de armas en el campus universitario. Mi aula, la clase mía esa mañana quedó vacía completamente porque ellos eran una gran mayoría dentro del grupo. Y eso también me llevó a ayudarlos a ellos a protestar, a armar grupos y en redes sociales generar algunas coordinaciones para sacar esa información al mundo con el poco acceso a internet que teníamos en aquel momento y hacer las denuncias pertinentes. Bueno, todo ese cúmulo de cosas, más otras cosas que veníamos haciendo como ser social, nato, crítico de una sociedad, llevaron al régimen a cuando yo tengo la última salida hacia Panamá con mi hermano, que eran a mi casa, fueran, amedrentaran a mi familia, amenazas, si regresa no sabemos lo que va a pasar, me podrían o bien haber desaparecido o encarcelado o inventado algún caso como lo han hecho tantos otros seres de la sociedad que son incómodos. Y ahí tus padres te llegan a avisar entonces y tú Claro. no volvés directamente, te venís para acá. Sí, tomo la decisión de no regresar a Cuba, que nunca la tenía ni contemplada, o sea, nunca estuvo en mí dejar la isla, sino que mi madre me pidió llorando una llamada telefónica que por favor no regresara. Yo estaba en Panamá con poca o casi ninguna ropa, o sea, no tenía idea de estar más de 4 días, porque tenía que regresar a rendir incluso un examen de pediatría en ese momento, y decido quedarme. Y estando en Panamá tenía 30 días para estar, levanto la mirada, la región latinoamericana, como la caracteriza en aquellos momentos, también estaba muy inestable. Había pocos países, digamos, que contaban con una educación pública de calidad y prestigiosa, como en el caso del Uruguay. También estaba pensando mucho dónde me podía sentir seguro, mi integridad física, y dónde podía continuar la carrera, es el caso del UDELAR, y por eso decido hacer la ruta que hace la mayoría de los cubanos que hoy está ingresando. Eso. Contanos cómo fue, qué camino seguiste para poder ingresar. Ingresaste por tierra, terminaste ingresando, por frontera, pero ¿cómo fue esa peripecia? Y de Panamá a Guyana, que sigue teniendo un libre visado. Hoy no queda muy claro si sigue habiendo una excepción de visado para los cubanos, pero bueno, en aquel momento estaba. Y de Guyana a Brasil, de Brasil entramos por Rivera y solicitamos el refugio político y bueno, acá estamos. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Muy complicado? Sí, es un trayecto complicado, te pones en manos a veces de mafia, directamente trata de personas, esto ilegal, el cruce y demás. Si bien ya cuando estás en Brasil, digamos, desde el punto de vista legal, te dan un permiso antes de 30 días para estar en el país. Ahora entiendo que es de 8 o 7 días de tránsito en el país, o si vas a decidir... En Brasil, sí, en Brasil. Ahí sí. O si vas a decidir quedarte, bueno, tramitar ante la federal, pero Guyana sí es tierra de nadie, es muy inseguro. A veces, yo por lo menos era hombre, tenía 25 años y con todo y eso me la vi muy fea. Una noche que no sabíamos qué iba a pasar, cargábamos efectivo encima para poder ir pagando por tramos a las personas que se dedican al cruce y a la trata. Y bueno, en Brasil te sientes un poco más seguro, pero digamos que tampoco estás muy seguro porque el cubano no conoce el mundo, no está acostumbrado y demás, pero sí puedes volar por tramos. Guyana es todo una peripecia difícil. En aquel momento había una avioneta que cruzabas, llegabas hasta la frontera del Eten con Brasil. Hoy esa avioneta no está más, de lo insegura que era. Algo me lo decía en aquel momento que no era normal lo que estábamos viendo en la avioneta. Tanto fue así que la sacaron, ahora tienen que atravesar la selva de noche, de madrugada. Los carros quedan atascados en el fango, en el barro. Hay jaguares en la selva. O sea, parece todo un cuento, una película, pero es lo que tiene que someterse el cubano por tal de o escapar de la isla o el que someten a no regresar a su país, lo destierran directamente. Vos hiciste esa ruta, hiciste esa peripecia, ¿y cómo fue tu trámite en tu caso para solicitar refugio? ¿Cuándo lo pudiste hacer? Y el primer contacto con la frontera de Rivera, vos te pones a disposición de las autoridades, ahí haces una solicitud, llenas una planilla, expones más brevemente tu caso y bueno, ahí entras al territorio uruguayo de forma legal o regular
y bueno, tiempo después ahí o tramitas o por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por algún organismo que esté supeditado a Naciones Unidas, ya que no hay oficina directamente, en este caso es el CEDUL, por sus sílabas, Servicio Econumérico para la Dignidad Humana, y a través de ese organismo yo empecé a tramitar la solicitud de refugio de mi hermano y mía, y costó también, digamos, no fue fácil. Ahí recordemos, básicamente hay, o por lo menos la ley de refugiados, la 18.076, establece dos tipos de situaciones, ¿no?, para que la persona sea considerada refugiada. Debido a fundados temores, de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico, social, género, raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, que se encuentra fuera de su país y no pudo, o a causa de dichos temores no quiere acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pudo, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él. O la otra situación que se maneja es: ha huido del país de su nacionalidad o carencia de nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión y ocupación extranjera. El terrorismo, puede estar viviendo conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público. Antes de pasar a este tema que es el fondo que nos traía para conversar de cómo vienen esos trámites y por qué están en esta situación de limbo, ¿tu vida acá en Montevideo cómo es? ¿A qué te dedicás? ¿Cómo pudiste reencauzar tu vida después de esa situación que habías vivido y llegando con nada, con lo opuesto, como decías? Exactamente, ¿no? Y con mucho sacrificio. Yo por lo menos tuve la suerte también de que emigré con mi hermano y mi familia poco tiempo después, a menos la directa, mis padres pudieron venir tramitando un visado de turismo en La Habana. Eso es importante, la familia es un soporte básico en toda sociedad. Y nada, o sea, como te decía, con mucho trabajo, muchas peripecias, sobre todo esos 3 años que estuve en un limbo migratorio. No me gusta decir apátrida porque no siento que soy apátrida en ningún momento. Sí, los que gobiernan en mi país, sí los considero unos apátridas. Pero sí estuve sin pasaporte, tuvo la pandemia de por medio. Pero ¿cómo fue, por ejemplo, tu inserción? Ahí está. Eso retrasó mucho la homologación, por ejemplo, de los estudios míos de medicina para poder reinsertarme en la vida universitaria de acá. O sea, ¿Demoraste en eso? Más de lo que estaba previsto o normalmente era el trámite. ¿Y pudiste trabajar mientras? ¿Cómo te mantenías? Trabajé en lo que pude, hice como hacemos la mayoría de los cubanos, trabajo changas, como se dice acá, fui repartidor de delivery de pedidos ya, fui guardia de seguridad por 3 meses, así tratando de sobrevivir el tiempo de la pandemia como pude, ¿no? Y luego ya después con el tiempo sí me fui encaminando, abrí un emprendimiento, conocí a otras personas que me fueron ayudando en el camino y hoy tengo un negocio pequeño, pero que me da para vivir tranquilo. ¿Y en qué momento decidiste fundar la organización Cubanos Libres en Uruguay? ¿Cómo surgió? ¿Cuál es el objetivo? Y la fundamos muchos más y yo, algunos no están acá, otros muchos sí están acá, y no fueron solamente cubanos, y siempre lo digo, uruguayos, colombianos, chilenos, hubo personas de muchas nacionalidades que nos ayudaron. Nuestra fundación básicamente tiene 2 razones de ser por las cuales se fundaron, y una de ellas, por ejemplo, es darle voz y servir como interlocutor entre un exilio que se venía generando desde 2018, 2019, vemos los números y ya empiezan a entrar 19.000 cubanos por año, y nosotros dijimos, bueno, hay que organizarnos, tenemos que buscar un respaldo de alguna forma más institucionalizado. Y la segunda también fue desplazar de cierta forma o ser ese interlocutor válido entre la sociedad civil, las instituciones, el Estado, el gobierno, la clase política, para poder defender también las necesidades de nuestra sociedad. No solamente los cubanos, sino de todos los migrantes en realidad, pero sobre todo los migrantes que vienen de un contexto de desplazados, de regímenes autócratas, autoritarios, como es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero bueno, sobre todo la masividad fue con Venezuela y Cuba. Desplazar a la embajada del régimen, que es un punto que todavía hemos logrado en muchos espacios de sociedad civil y hemos logrado con el trabajo de muchos años de nuestro equipo el respeto o poder sentarnos en la mesa cuando se discuten temas migratorios y ser consultados, por ejemplo, con esto que está pasando. Y no así la embajada, que bueno, tenía cierto o mucho o demasiado terreno ganado en ese sentido en Uruguay,
no en Uruguay solamente, sino en muchos países. Tengamos en cuenta que la Embajada de Cuba es uno de los países con más embajadas en el mundo, a pesar de que somos una isla así de pequeña. Estaba mirando las cifras, ¿no? Para tener un poco de contexto de esto que decías, ¿no? Desde el 2018 se empieza a dar un flujo importante. Según los datos preliminares del último censo nuestro, del 2023, los residentes extranjeros representan el 3% de la población de Uruguay. El INE estimó que 61.810 inmigrantes llegaron al país entre 2012 y 2023. La mayoría fueron venezolanos, 27%. Esto después seguido de argentinos, 22%, y cubanos, 20%. O sea, dentro de las principales nacionalidades. O sea que habría aproximadamente, según estos cálculos del INE, 12.000 cubanos en Uruguay. De todos modos, claro, ustedes sostienen que son más todavía. Sí, o sea, no queremos ir a la contra del censo, y de hecho agradecemos la inclusión de la variable por nacionalidad, porque era una duda que siempre hemos tenido, una consulta que se nos hacía y era imposible responderle. Es bueno, es un precedente. Pero sí, nosotros vamos a los anuarios, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta dos variables. Una, que sí hubo un flujo migratorio importante de 2019, 2020, 2021 desde Uruguay hacia los Estados Unidos, hacia el norte. O sea, el cubano naturalmente, históricamente ha migrado hacia la Florida porque es que ahí se dio un cambio, ¿no? Se complicó cada vez más el ingreso a Estados Unidos y venir a través de Uruguay, digamos, o viajar hacia Estados Unidos, pero pasando por Uruguay un tiempo, eso era más fácil, ¿no? Y eso explica en gran medida lo que fue en esos años. Claro, ¿no? Responde directamente a una política de cambio del gobierno norteamericano, la salida del segundo mandato de Obama. Hay un cambio en la política que se conoce popularmente como pies secos, pies mojados. Entonces se comienza a generar una comunidad menos de tránsito y más estable en Uruguay. Y las cifras eran alarmantes no en el mal sentido, sino que bueno, había que generar cierta sinergia con las instituciones y con la clase política para responder también a eso. O sea, 2019, que es la cifra récord, como yo citaba anteriormente, 19.000 cubanos solamente entraron por frontera. Entonces, bueno, a ese nivel y esa masividad estaban los cubanos entrando. Entonces sí, desde 2019 a la fecha, revisamos los anuarios, desde 2008 inclusive, a la fecha y son una barbaridad. O sea, nosotros estimábamos previo al censo que éramos o somos unos 50.000 cubanos. Pero claro, eso es, como te decía, no es una cifra que está validada. Claro. La cifra oficial y la evidencia empírica del último censo del INE arrojó esta cifra y bueno, es un precedente y esperamos que a futuro, por supuesto, se pueda hacer un relevamiento más a fondo. ¿Dónde viven esos cubanos en general, además del Montevideo? ¿Están presentes en otro departamento, por ejemplo? Sí, Canelones, naturalmente, ¿no? Que envuelve a todo. La zona del Santoral, por ahí. Sí, también, que envuelve a todo Montevideo, entonces también muchos cubanos por un tema también de oferta de trabajo y bajas rentas comparadas, o sea, la renta es mucho más económica comparada con Montevideo. También se han ubicado por aquella zona, pero mayormente en Montevideo y dispersos, cubanos hay en todos lados, centro, las periferias, en todos los barrios cubanos. En realidad no hay un barrio específico, aunque hay un barrio de los cubanos que ya es conocido popularmente, pero eso no quiere decir que ahí esté concentrada la mayor parte de la población. ¿Cuál es el barrio de los cubanos? Está en Ciudad de la Costa. Ahí en Ciudad de la Costa. Se han recogido algunos artículos, invito a que se lea. Pones barrio de los cubanos y ahí puedes leer en redes sociales. El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que el año pasado terminó con 24.200 solicitudes acumuladas, o sea, peticiones a las que todavía no se les dio trámite. De hecho, se afirma que el sistema para tramitar los pedidos de refugio está colapsado. Además, la mayoría de los extranjeros que están en ese proceso son cubanos y, según las autoridades, gran parte de ellos no cumple con los requisitos para ser considerados refugiados. Bueno, de este tema es que estamos conversando, estamos conociendo también la propia historia de Jorge Valdés, refugiado en nuestro país, fundador de la ONG Cubanos Libres en Uruguay. Y da para hablar de eso y de varias cosas más, Jorge. Pero te quería preguntar, a ver, ya habiendo entendido tu llegada acá, los principales, lo que es y la inmigración cubana que se ha dado más recientemente, hablemos de este problema, ¿no? 24.000 solicitudes de refugio acumuladas, peticiones a las que no se les dio trámite. El dato que divulgó el diario El Observador días atrás figura de hecho en el documento de diagnóstico que fue aprobado por la Comisión de Refugiados, el CORE, en el que se reconoce que el sistema
entró en colapso directamente, se dice. ¿A qué se debe este problema? El documento por lo menos menciona 2 razones principales. La falta de recursos, porque la comisión como tal tiene solo 2 personas, y la escasez de alternativas migratorias para poblaciones que no manifiestan como argumento para pedir el refugio el estar siendo perseguidos, ¿no? Y quieren radicarse en Uruguay, pero no argumentan eso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes como organización? Es un tema muy complejo, te decía, por ejemplo, estos dichos del canciller Omar Paganini, quien debe saber más que nosotros, porque imaginamos que tiene más acceso a los expedientes. Son expedientes que son clasificados por su naturaleza, son solicitudes de refugio, hay que entenderlo, pero son 24.000 expedientes acumulados. Yo dudo que alguien haya tenido la capacidad o el tiempo de analizarlos uno a uno los 24.000 para poder formar una opinión y decir que carecen realmente de las bases de lo que sería una solicitud de refugio afirmativa. Entonces, por ahí eso es por un lado. Y también que esto es un problema que viene de hace años, ¿no? Entendamos que la migración cubana de forma masiva empieza en 2017, 2018, 2019, y es un problema que se viene arrastrando incluso desde la administración pasada. Entonces, dicho esto, es complejo el tema. Sí sabemos, y tenemos que ser realistas, que sí deben haber solicitudes de migrantes cubanos que no son una solicitud de refugio común o que aplica las normativas. Eso se cae de la mata, porque también responde a otro problema que está interrelacionado con el tema de los visados de los cubanos. Y ese vacío legal que tenemos los cubanos hace ya muchos años, y sobre todo desde enero del 2023 a la fecha, donde al cubano se le está haciendo de cierta forma negada el acceso a la residencia. Cubanos que llevan 1, 2, 3 años aportando, trabajando acá, sean profesionales de la salud o de cualquier otra rama, y es complejo. ¿Qué hacía el cubano antes? Llegaba a Uruguay, solicitaba refugio político. Entiéndase que este es el cubano que llega por frontera seca, no es que llega en un avión con un visado, o sea, este cubano llega con un visado. Cubano para acceder al territorio nacional. Uruguay tiene una política de puertas abiertas, sí, por un lado, pero en la práctica, el migrante cubano cuando llega a la frontera debe solicitar refugio para que se le permita la entrada de forma regular, provisoria, por decirlo de alguna manera. Hasta que le den la condición de refugiado. Hasta que le den, o por un lado, la condición de refugiado, que es muy complejo y ya está en el imaginario, en el conocimiento popular del exilio cubano, que eso no pasa casi nunca. Por eso yo siempre digo, yo soy la excepción de la regla. Sos de los pocos. Claro, ya en 2022 el 86% era la tasa negativa específica de los migrantes cubanos. ¿Pero directamente porque ahí reciben un rechazo o porque no se da trámite y quedan ahí como...? Pasan las dos cosas. O pasa un periodo de tiempo mayor a 3 años, 4 años, y ya se acaba la expedición de células provisorias, ahí vuelve a quedar en un limbo, o se le hace un rechazo de refugio, el cubano apela, se le vuelve a rechazar, y también queda desprovisto hoy, como te decía, desde enero del año pasado, porque ya el cubano no puede viajar, que era la alternativa que se nos presentaba antes, que era ese vacío que aprovechábamos los cubanos, que era que el cubano viajaba desde Uruguay, ya viviendo acá, aportando, incluso algunos teniendo hasta familia ya constituida. Tenía que viajar fuera de las fronteras nacionales, a los consulados uruguayos, por ejemplo, del lado brasilero, ahí tramitar un visado de turismo, volver a reingresar al territorio nacional, y entonces sí se le permitía el acceso a la residencia. Es una absurdez, pero nosotros... Era tanta la disposición nuestra de adaptarnos y acoplarnos a la sociedad que lo hacíamos. Pero eso ya no se puede hacer. Cancillería se dio cuenta. O sea, lo que tenían que hacer era salir del país y solicitar un visado de turismo para volver a entrar. Para un migrante que ya lleva 1, 2, 3 años haciendo vida acá, aportando. Sí, era absurdo, pero bueno, era el mecanismo. Era el mecanismo que se estaba utilizando hasta hace un año aproximadamente. Eso cambia, Cancillería se da cuenta. Los consulados en las fronteras, o sea, fuera de las fronteras nacionales, comienzan a decir no vengan, o sea, tenemos los correos, que ya esto no es así, no se van a emitir visados, no funciona, y es lógico también. ¿Y qué pensamos? Bueno, imaginamos que alguna solución alterna se va a dar porque acceso a la residencia deben tener quien ya lleva en territorio nacional años haciendo vida diaria, ¿verdad? Bueno, eso ya lleva mucho tiempo, y las cifras que tenemos, que somos más de 5.000 cubanos en ese estatus de limbo migratorio, con toda la incertidumbre y todo lo que eso significa en el día a día. Por poner un ejemplo básico de acceso o integración, o sea, el migrante hasta que no tiene una residencia legal no puede abrir ni siquiera una cuenta bancaria en Uruguay.
Sí puede hacer alguna tarjeta de Mi Dinero, o mencionar alguna tarjeta básica de estas, pero no resuelve. Una cuenta bancaria no puede tener. Tema garantía. Ahora la LUC ofrece otras flexibilidades, pero antes tampoco, y también es muy difícil que propietarios acepten. Entonces se dificulta mucho la inserción de migrantes, los procesos de reclamación familiar, por decir otra cosa, o sea, están quedando familias divididas. Entonces el pedido que hacemos nosotros es que porque eso hace que sea más complejo el que puedan venir familiares que hayan quedado en Cuba. Claro. O sea, si no tienes, es mucho más complejo. No tienes estatus migratorio, estás de cierto modo irregular. Otro punto es a quien se le niega el proceso de refugio, que espera hasta las últimas instancias, no importa que estén apilados 24.000 archivos, voy a esperar porque se consideran realmente refugiados políticos, y tenemos casos que, de conocimiento de nuestra organización, se les es negado, luego el Ministerio del Interior le emite una orden de salida del país. Tienes 30 días para dejar el país porque estás ilegal. En condición ilegal. Irregular. Alguien que lleva 5 o 4 años haciendo vida acá con todo lo que eso implica. Entonces lo que nosotros proponemos a las autoridades es una solución neutral. ¿Ustedes encuentran alguna explicación de por qué se está dando esto? Y mira, la explicación más lógica que interpretamos es que las leyes, tanto la ley de refugiados y la ley de migración, que es de la 18.250 que citamos, data de 2008. El gobierno de Tabaré, o sea, el 2008 del Uruguay no es el Uruguay de hoy, de 2024, que es un Uruguay... Ni el flujo migratorio, es el mismo, porque las crisis de los países que estamos hablando, por ejemplo Cuba, desde el 2019, 2021 y hoy, mientras estamos hablando, la protesta social y el descontento social ante el régimen es mayor. Claro que eso va a seguir, conlleva que aumente el flujo y van a aumentar, por supuesto, las solicitudes de refugio. Digo porque parece como que tenemos una enorme contradicción, ¿no? Por un lado nos definimos como un país puertas abiertas y... En la teoría sí, en la práctica se encuentran estos vacíos o incongruencias, de cierto modo, que retrasan la inserción real del cubano, tanto el solicitante o el que se siente refugiado real, porque los tenemos y somos muchos. ¿Y qué complicación tiene, por ejemplo, para también, decías, bueno, abrir una cuenta bancaria y es un problema, traer los familiares desde Cuba, puede quedar la familia dividida? ¿Qué pasa con el ámbito para estudiar, el ámbito laboral? También laboral no afecta tanto porque sí hay leyes que, o sea, tú puedes hacer vida en realidad. Es una inserción parcial, decimos nosotros, pero inserción real no puede, porque ya te digo, hay ciertas cosas que no te permiten. Claro, en lo que tiene que ver con formar... Con hacer vida real, o el tiempo que empieza a contar la residencia para después poder hacer una ciudadanía, o sea, son muchos, es muy complejo el tema. Entonces lo que pedimos es que se pueda hacer un modelo como a la española, por ejemplo. ¿Qué hace España? Que es un poco más avanzado en tema migratorio y que maneja un flujo en proporciones, por supuesto, mucho más grandes. Existe el empadronamiento. Puedes poner requisitos varios, Cancillería, estamos dispuestos a afrontarlo. Los cubanos venimos a trabajar, venimos a aportar a este país, no venimos ni de tránsito, como se ha hecho muchas veces, ya esa etapa pasó. Hay una comunidad real. Ahora se quedan en general, no es que acá. No, o sea, ya Uruguay no es un puente de tránsito. Uruguay se ha convertido en el tercer exilio más grande de cubanos en el mundo, entiéndase. Está Estados Unidos, obviamente, España con 126.000 cubanos y luego... venimos nosotros. O sea, Latinoamérica, el país con más cubanos es Uruguay. Eso hay que entenderlo y hay que responder a eso desde la política pública, desde las instituciones. También nosotros como sociedad civil tenemos un compromiso con el exilio, por eso proponemos, pongan requisitos, pero toquen la residencia y el visado, que ya no está siendo viable para los solicitantes de refugio, el que llega por frontera seca, hay que darle una solución. Puede ser tramitar un certificado de antecedentes penales o de buena conducta en el MAM, como se hace. O sea, que demuestre que tú lleves un tiempo prudente, puede ser un año, pueden ser 2, que usted aporta, que usted vino a este país a hacer bien, que usted es un ciudadano bien, que está en la ley y cumple con la ley, ciertos requisitos, yo toque la residencia. Si al final venimos a hacer un bien, venimos incluso a enderezar la pirámide poblacional uruguaya que tanto lo necesita. Sí, y enriquecernos, ni que hablar culturalmente. Claro. Pero, ¿qué respuesta han tenido hasta ahora? Porque vienen de hace tiempo con este problema, ¿no? Sí, se dice que se está trabajando, nosotros agradecemos, entendemos también que Cancillería y los que están involucrados en el proceso tienen otros temas que también generan urgencia. Y se dice que se está trabajando en requisitos para el acceso a la residencia. Entendemos que proponer una exoneración de visado es muy complejo, con todo lo que eso implica.
Entonces sí, por eso decía, propongan requisitos, lo vamos a cumplir, si la mayoría ya los cumplen. Esos 5.000 y tantos que están en este limbo migratorio, la mayoría, por no ser absoluto, está en este país de forma regular, con buen comportamiento, aportando, trabajando. Estaba mirando algunas cifras, ¿no? En 2022, por ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, en 5 meses solo 3 cubanos fueron reconocidos como refugiados, por ejemplo, ¿no? Para tener una idea. Pero ¿qué pasa ahora con el cubano que recibe, bueno, la intimidación de que tiene que irse porque empieza a estar en una situación ilegal directamente? Sí, ese es el caso más delicado que nos ha llegado. Y nos han llegado casos de opositores cubanos, disidentes al régimen cubano, que hacían activismo firme, incluso más que yo, y lo digo públicamente, y se les fue negado el derecho o el acceso al refugio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Con una persona que lleva 6 años en este país, se le niega el refugio y se le pide entonces que debe dejar el territorio nacional. Es una persona que básicamente es uruguaya, que ya adoptó Uruguay como su segundo país, y que además argumentó, se supone, razones y que tiene políticas. Razones contundentes para defender un caso de refugio político en todo lo que usted leía al principio. Digo porque también estaba dentro de los argumentos, bueno, lo que se señalaba a veces es que muchos no esgrimen cuando van a solicitar el pedido de refugio, no argumentan razones políticas, sino más bien económicas, que fue lo que los llevó a emigrar, y por lo tanto dicen las autoridades, bueno, no se les puede dar en ese caso. Pero también nos señalabas, creo que tú incluso fuera del micrófono, que hay un tema de que hay algunos que entienden, bueno, tienen familia en Cuba y por lo tanto no se animan a declarar que es por razones políticas. Tienen miedo. Están recién llegados. Entendamos que el inicio de la solicitud de refugio se hace cuando tú tienes el primer contacto con Uruguay en frontera. El cubano, que es específicamente el que está siendo negado por la cifra y el tema que nos trae hoy acá, tiene miedo institucional, no confía en institución, no confía en los gobiernos. Viene de Cuba con trastornos desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. O sea, es una población altamente sensible, y no es que quiera presentar al cubano como un ser vulnerable, pero lo es por el contexto que vive. O sea, basta googlear hoy lo que pone Cuba hoy, protestas, qué está pasando, que vive la represión, que vive el acoso del Estado. No confía en las instituciones. Y es por ello, y sí, bien, pueden esgrimir la core que ellos tienen derecho a volver a reformular o a cambiar el testimonio inicial. Está bien, pero no lo hace. Hay una segunda cosa que es de gran peso para nuestra comunidad, que es la presencia de la embajada del régimen en Montevideo, que no es una embajada más, siempre lo digo. Tiene presencia en la vida diaria del Uruguay, tanto social como política, ¿cierto? El año pasado vimos actos políticos en pleno 18 de julio de la embajada cubana haciendo apología al comunismo y a todo lo que nos hizo desde un inicio huir desde la isla. Entonces cuesta a algunos cubanos esgrimir un caso de refugio porque temen represalias. No tenemos una embajada más. Y por otro lado, en el ámbito político vemos que esa embajada encuentra cómplices de ese discurso y de su régimen. Y jerarcas incluso. No voy a citar nombres porque son varios. Ya lo conocemos todo y no tenemos tiempo. Pero sí vemos jerarcas políticos que defienden, acompañan, están codo a codo con esa embajada. Es una de las embajadas que más participación tiene en la vida diaria del Uruguay. Nosotros no lo entendemos. No lo entendemos por qué es así. Además que no queremos la embajada cubana. Primero, no nos representa. Segundo, lo que sí representa es un inseguridad, no solamente para Uruguay, sino para nosotros los cubanos. O sea, imagínense lo que representa huir de un país donde la represión y el clima es crispado constantemente por ese régimen que lleva más de 60 años, y llegas a un país en busca de esas libertades que no tienes en el tuyo y te encuentras una embajada de las características que yo describía anteriormente. Es muy complejo enfrentar un testimonio cubano, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo, para cerrar, Jorge, cómo estás viendo esta semana se produjeron nuevas protestas, ¿no? en algunas provincias en Cuba, en reclamo por lo que era la falta de alimentos, por los recurrentes cortes de energía eléctrica, pero en las movilizaciones también se escuchan algunas otras consignas políticas, ¿no? Con la exigencia, de más libertad y en rechazo al gobierno y al régimen, señalan que impera desde 1959. ¿Cómo observaste estas protestas? ¿Cómo te paras frente a esta situación? Y mira, las protestas comenzaron hace 3-4 días, a diferencia de las de 2021, que es el precedente más cerca que tenemos. Estas se dieron en el oriente del país. El trigger o el disparador
es cierto, fueron las condiciones y la acrecentación de la crisis económica, social que vive Cuba, que pasa obviamente por lo político. Y el pueblo, sí, en un inicio nace de descontento de lo que están enfrentando una serie de apagones, como se le conoce en Cuba, cortes de corriente, que duran 18, 15, 20 horas, y el cubano se desesperó. Ha pasado así en otras protestas, cuando pasó en la COVID en 2021 también fue uno de los factores que lo impulsaron. Esas fueron las anteriores protestas más grandes, ¿verdad? En el año 94, que es el año en que nazco yo, 5 de agosto, también los apagones en La Habana de ese periodo especial también provocaron el descontento, y por supuesto esto desenlaza en protestas ya en un contexto más político, o una crítica más directa al régimen, o pedido de cambio de sistema, pedidos de libertad, se grita patria y vida, que ya es una consigna, digamos, prácticamente de lucha antirrégimen para el cubano, y en este caso en un contexto de menor represión en comparación con la de 2021, que nos dejó un saldo de más de 1000 presos políticos, menores de edad, mujeres. O sea, fue brutal, ¿no? Aplanaron a la sociedad civil cubana. En esta ocasión ellos se contuvieron un poco más. Sí se repite el patrón del corte de internet, lo cual no nos permite monitorear directamente a Cuba, ni a los organismos internacionales, ni a la sociedad civil. ¿Cómo es tu comunicación? ¿Tenés amigos, tenés familia todavía ya? Sí, tengo familia. Mi familia directa está acá, pero sí tengo otra familia. Y también pasa con los refugiados. Volviendo al tema, que dejan familia atrás y temen esgrimir un caso de refugio político porque saben que el régimen puede tener represalias directas. Y eso es palpable. O sea, esto no es anecdótico ni me lo estoy inventando. Esto existe, está documentado, ha pasado en otros casos. Y la represión es importante. También hay un tema de represión transnacional que pocas veces se habla, ¿verdad? ¿A qué te referís? Por ejemplo, Venezuela acaba de pasar con el tema del militar que le dieron casa en Chile. Eso no se veía antes, y eso para la comunidad venezolana es fuerte, para nosotros también, porque si alguien conoce la naturaleza de ambos regímenes somos nosotros, y tememos. Es lo que quiero que entiendan las autoridades de Uruguay. Uruguay debe adaptarse, pero debe también formarse ante lo que es el fenómeno nuevo de migraciones desplazadas, particularmente la venezolana y la cubana, por la naturaleza tan oscura y macabra de los regímenes que hacen a esas migraciones buscar libertad en esta tierra. Jorge Valdés, refugiado cubano en Uruguay, uno de los fundadores y secretario general de la ONG Cubanos Libres en Uruguay. Gracias, Jorge, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguimos con el tema ahí en agenda para ver entonces si se concretan algunos de estos cambios que señalabas. Muchas gracias. Gracias.